Buenos días, hoy vamos a aprender cómo elaborar un gorro para niño de 2 a 3 años. Este es un tutorial para personas que están comenzando en el tejido en 2 agujas. Entonces, el gorrito tiene una circunferencia de 42 a 43 centímetros, una altura total entre 18 y 19 centímetros. El tejido recto va de más o menos entre 15 centímetros, donde una parte es, le voy a hacer yo una especie de resortico, una puntada elástica para que se sostenga el gorro en la parte de la frente, y el resto lo estaré tejiendo en, en puntada de arroz doble. Entonces estaré haciéndolo en color lila y color morado. Lo voy a hacer para una niña. Entonces, como ya habíamos aprendido, tengo que mirar cuántos puntos necesito para mi labor. Entonces yo hice una muestra, como ya les había enseñado, y calculé cuántos puntos o cuántas mallas necesito para que me dé un total de 42 a 43 centímetros, que es la circunferencia, o sea, todo lo que da la vuelta a la cabeza. Y me dio que debo enmallar 62 puntos o mallas. Entonces aquí están enmalladas las 62 puntos, y entonces vamos a empezar mi puntada, que la voy a hacer el punto, las primeras vueltas, por ahí unas 8 vueltas. Voy a hacerlas en color lila y en puntada elástico 2x2. Entonces vamos a empezar. Entonces 2x2 quiere decir alternando 2 del punto del derecho y 2 por el lado del revés. Entonces comienzo 2 del derecho, 2 del revés, 2 del derecho, y 2 del revés. Así hago toda mi primera vuelta. Como esta puntada es reversible, o sea, queda por los dos lados, queda de la misma manera, entonces yo simplemente voy a tejer tal cual aparecen los puntos. Y así voy a tejer, ya dije, 8 vueltas más o menos para hacer la franja que voy a hacer en color lila y en puntada elástica 2x2. Aquí en estos trabajitos que vamos a hacer, que vamos a grabar videitos para practicar las cositas que ya hemos aprendido. En la medida en que vayamos aprendiendo, que vayamos, sí, aprendiendo nuevas cosas, las vamos a practicar para que vayamos cogiendo la agilidad y vayamos aprendiendo, porque realmente pues aprendemos es con práctica. Listo, entonces termino mi primera vuelta. Voy a hacer la segunda y digo que como es elástico 2x2, tejo en la misma manera en que encuentre mis puntos.
y paso el primer punto, que es mi puntico de orillo, y tejo el siguiente como aparezca. Me aparece en punto del revés, entonces tejo punto del revés 2 puntos, 2 del revés, 2 del derecho, 2 del revés, 2 del revés, 2 del derecho, y así sucesivamente hasta terminar mi puntadita. Voy tejiendo de esta manera. Así tejo mis 6. Bueno, este es mi punto elástico, así se ve. Espero que recuerden. Y aquí ya he avanzado, voy en mi vuelta número 7. Les dije que iba a hacer 8 vueltas, que me dan más o menos la medida en que yo voy a hacer de este color, ya que voy a hacer el gorrito combinado entre lila y morado. Entonces termino mi 7ª vuelta y voy a hacer mi vuelta número 8. Entonces aquí he terminado ya mi vuelta número 8, así que voy a cambiar de color y voy a colocar la hebra de la enamorada. Entonces, para colocar la hebra y cambiar de color hay diferentes maneras de hacerlo. Existen diferentes tipos de nudos. Lo importante es que el tejido quede bien asegurado al cambiar el material y también que las hebras queden bien rematadas para que no se vean en medio del tejido, para darle así una buena
Yo aquí hice un arito y lo introduzco ahí. Yo lo hago de diferentes maneras, pero ahorita lo voy a hacer así mientras les enseño los nudos. Entonces, tramo aquí, aseguro. Le doy una vueltica aquí a mis lanas para que quede trabada la una con la otra. Y vamos a empezar la puntada. Entonces les dije que la puntada que íbamos a hacer es el punto de arroz doble. Es una puntada fácil de hacer, es reversible, por los dos lados queda de la misma manera y es fácil de hacer y tiene una buena contextura y firmeza. O sea, no queda tan delgada ni tan endeble, queda de una buena resistencia. Entonces vamos a hacer aquí. Entonces cambio, paso mi hebra. Voy a hacer 2 del derecho. 2 del revés. Aquí les estoy diciendo ya cómo es la nueva puntada. 2 del derecho, 2 del revés. Esta es la primera vuelta de mi nueva puntada. 2 del revés, 2 del derecho, 2 del revés, 2 del derecho, así hasta terminar. Así tejo mi puntadita, 2 del derecho, 2 del revés, hasta terminar la primera vuelta. Listo, termino mi primera vuelta. Y para evitar que se me enrede aquí mi hebra, entonces voy a cortar esta, pero le voy a dejar una hebrita, no tan larga, porque no necesito mucha, para cuando vaya a cerrar el gorro. Entonces ya quito de ahí mi lana para que no me moleste, no me estorbe, y voy a hacer mi segunda vuelta. ¿Cuál es la segunda vuelta de esta puntada? Entonces es tejer tal cual aparezcan los puntos, como aparecen aquí. Los dos primeros aparecen del revés y luego siguen los dos del derecho. Entonces 2 del revés, paso mi primer punto sin tejer y hago el segundo del revés, 2 del derecho, 2 del revés, derecho, revés, y así sucesivamente hasta terminar mi vuelta. Esta es la segunda vuelta de la puntada tejido de arroz doble. Listo, termino mi segunda vuelta y vamos a hacer la tercera. Entonces
Yo voy a asegurar aquí un poquito mi tejido con estas hebras aquí que añadí para que me quede bien aseguradito. Entonces listo, ya lo dejé aseguradito y voy a hacer mi tercera vuelta. ¿Cómo hago mi tercera vuelta? Entonces hago al contrario de cómo aparecen los puntos. Aquí mis puntos aparecen los dos primeros al derecho, entonces los voy a tejer con puntada del revés. Entonces paso mi hebra por delante, por encima de la aguja, paso el punto sin tejer porque es punto de orillo y hago el que está al derecho lo hago al revés. El que está al revés lo hago al derecho. El que está al derecho lo hago al revés. El que está al revés lo hago al derecho. Esta es mi tercera vuelta. El que está al derecho lo hago al revés. El que está al revés lo hago al derecho. Y así hago hasta terminar mi carrera número 3 de la puntada de arroz doble. Entonces en mi tercera vuelta de la puntada estoy tejiendo. Donde está el derecho lo tejo del revés y donde está el revés lo tejo del derecho. Para que me vaya formando el relieve de las figuritas que arma esta puntada. Terminada mi tercera vuelta. Bueno, entonces vamos a hacer la cuarta vuelta de la puntada. Entonces, ¿cómo es? Se hace de la misma manera, como se presenten los puntos, así los voy a tejer. Entonces, aquí al principio me aparecen dos puntos del derecho. Entonces, paso mi primer punto, tejo el segundo del derecho. Los dos siguientes están del revés. Entonces, los tejo del revés. Tal cual aparece. Los voy a tejer. Dos del derecho. Dos del revés. Dos del derecho y así hasta terminar mi cuarta vuelta. Listo, terminé mi cuarta vuelta. Ahora, ¿cómo sigo haciendo? Como la puntada, como ya aprendimos antes, de pronto algunos no han visto, pero ahí está grabado un video donde está enseñado cómo es esta puntada de trigo, de un punto de arroz doble.
forma unos cuadritos pequeños. No sé si los vean bien así, mejor. Aquí están. Dos del derecho, dos del revés, están alternados. Entonces lo que hago yo en mis siguientes vueltas es que trabajo dos puntos, dos vueltas de la misma manera y cambio. Entonces yo miro mi tejido y digo, ya hice mis dos vueltas porque es 1 y 2, 3 y 4, 5 y 6. Entonces voy a hacer 5 y 6. Entonces miro acá. Me aparecen dos puntos del revés. Como voy a cambiar mi puntada para que me dé la panelita, la figurita alternada, entonces si está al revés, la hago del derecho. Y lo que está del derecho lo hago del revés. Cada dos vueltas cambia. Entonces cambia. La voy a hacer del derecho porque está del revés. Entonces, derecho. Está al derecho, entonces lo hago del revés. Está del revés, lo hago del derecho. Está del derecho, lo hago del revés. Y así sucesivamente hasta terminar la vuelta. Y en la vuelta siguiente, que es la vuelta impar, entonces voy a tejerla tal cual aparecen mis puntos. Así tejo hasta terminar mi carrera. Lo que está al derecho lo tejo del revés y lo que está del derecho lo tejo del revés. Termino mi vuelta y vuelvo y miro a ver qué tengo que hacer. Entonces dice que cada dos vueltas cambia. Aquí solo he tejido una vuelta, la primera donde cambió, entonces debo tejer otra vuelta tal cual aparecen los puntos. ¿Cómo están los dos primeros? Los dos primeros están del revés y los dos siguientes están del derecho. Entonces tejo los dos primeros como están, del revés. Del revés. En la siguiente vuelta entonces hago al contrario. Cambio mi puntada, donde esté del derecho hago del revés y donde esté del revés hago del derecho. Así voy a tejer y así sucesivamente. O sea, son dos vueltas, cambia el tejido. Son dos vueltas y vuelve y cambias. No es nada difícil, solo es un poquito de cuidado al principio, pero es una puntada muy fácil y queda muy bonita. Así se ve mi puntadita de punto de arroz doble. Y allí llevo más o menos 5 o 6 vueltas. Voy a tejer más o menos 12 centímetros para que me vaya dando el tamaño del gorro. Entonces en la parte que hice la parte lila me da más o menos 4 centímetros. Ahora voy a tejer más o menos 12 centímetros, que van más o menos unas 16 vueltas. Entonces vamos a seguir tejiendo de la misma manera para llegar a, ahí termino mi parte recta y voy a empezar las disminuciones para hacer la coronilla del gorro. Entonces vamos a seguir tejiendo. Vamos a seguir tejiendo aquí.
Entonces yo voy a cambiar mi puntada para cambiar porque ya hice las dos vueltas. Entonces lo que está del derecho lo hago al revés y lo que está al revés lo hago del derecho. Así sigo tejiendo hasta completar más o menos 12 centímetros y más o menos 16 vueltas. Yo tengo mi metro y voy midiendo para no pasar. Así sigo tejiendo hasta terminar. Voy mirando que me quede mi puntada como es y cuando llegue al tamaño que necesito en la parte recta, voy a empezar a hacer mis disminuciones que les iré también contando cómo las voy a hacer. Entonces así hasta terminar la vuelta. Seguimos tejiendo. Bueno, aquí ya he avanzado hasta más o menos las vueltas que dije y más o menos el número de centímetros, que son 12. Entonces ahí hasta ahí es mi punto recto. Ya hice 16 vueltas, las voy contando. Hice 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 vueltas. Yo las cuento porque aquí está la figurita. Entonces 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 vueltas hice. Y entonces ahí vamos a empezar a hacer las disminuciones. ¿Cómo las hago? Las hago guardando mi puntada que estoy haciendo. O sea, no dejo de hacer, a pesar de que vaya disminuyendo, no voy a dejar de hacer mi puntada tal cual debería ir para que se siga guardando la figura y se siga guardando la puntada. Algunas personas, sí, en algunos depende del modelo del gorro del trabajo, la hacen de diferente manera y la terminan con una puntada diferente, no importa. Pero en este caso lo voy a hacer haciendo la misma puntada. Entonces, ¿cómo hago? Sigo tejiendo y ya les digo cada cuánto vamos a disminuir. Entonces, está al revés, voy a hacerle al derecho. Entonces, cada 4 puntos voy a disminuir uno. Entonces, ¿qué hago? Tomo 2 en 1, pero está al revés, entonces tomo mi punto 2 en 1, pero al revés, en la puntada del revés. Listo. Y tejo otros 4 puntos. 2, 3, 4. Y hago otra disminución con mi puntada entonces tejo 2 en 1, los tejo del revés 2 en 1, tejo otros 4 puntos, 1, 2, 3, 4. Voy a tejer 2 en 1, como están al revés, lo hago 2 en 1 al derecho, tejo otros 4 puntos, están al derecho, hago 2 al revés, 2 del derecho, van 4 y hago la otra disminución. Entonces tomo 2 en 1, pero como está al derecho, entonces hago la disminución del revés para que me quede bien la figura. Y están 2 del revés, entonces dejo 2 del derecho, 2 del revés, son 4. Y hago mi otra disminución que es 2 en 1, como está al revés, entonces hago el punto 2 en 1, pero del derecho. Dejo los otros 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Como están del derecho, entonces dejo 2 en 1, pero del revés. Dejo los 4 puntos como corresponde, entonces estoy cambiando mi puntada, estoy en la vuelta en que cambio, entonces están del revés, lo tejo del derecho. 2,
3, 4. Y voy a tejer 2 en 1, entonces como está del revés lo tejo del derecho, 2 en 1. Tejo mis 4 puntos, están del derecho, los tejo 2 del revés, 2 del derecho. Aquí mis puntos están del derecho, entonces 2 en 1 del revés. Tomo 2, saco 1 del revés. Vuelvo y tejo los 4 puntos. Están del revés, tejo del derecho, del revés y hago mi disminución. 2 en 1, como están del revés, lo tejo del derecho, 2 en 1. Tejo los 4 puntos, están al derecho, hago del revés y ahora están al revés, hago del derecho y hago mi disminución, están del derecho, entonces tomo 2 en 1 del revés y tejo mis 2 puntos como corresponde. Entonces aquí terminé mi vuelta donde hice la primera disminución y voy a hacer la segunda vuelta donde voy a tejer los puntos como aparecen. Ahí no voy a hacer disminuciones, las disminuciones solo las voy a hacer por el derecho. Entonces hago mi primer punto como aparece, segundo como aparece y así sucesivamente. Voy a mirar cómo están y como tal cual estén, así los hago. Están del derecho, está del revés, están del derecho, están 2 del revés, están 1 del derecho, están 2 del revés, están 2 del derecho, está 1 del revés, 2 del derecho, 1 del revés, otro del revés, 1 del derecho, tal cual aparecen, así los voy a hacer hasta terminar la vuelta. Terminada mi vuelta, entonces voy a hacer por el lado que corresponde como al derecho del tejido y vamos a hacer las otras disminuciones. Entonces doy la vuelta a mi tejido y vamos a hacer las otras disminuciones. Las anteriores las hice cada 4 puntos, esta vez la voy a hacer cada 3 puntos. Entonces aquí ya mi tejido cambia porque tengo las 2 puntadas, ya tengo las 2 vueltas que tejo de la misma manera. Ahora voy a hacer el cambio, tejo donde está el derecho, hago del revés. Listo, tejo 3 puntos y entonces aquí tengo del revés, entonces 2 en 1 del derecho. Dejo mi punto al contrario a lo que aparezca. Entonces aquí están 3 puntos que voy a tejer aquí enseguida y están 2 del revés, los tejo 2 del derecho. Y mi punto siguiente que está al derecho lo tejo del revés. Mi punto siguiente que está del derecho lo voy a tejer del revés haciendo la disminución porque ya pasé los otros 3 puntos. Entonces tejo del revés. 2 en 1 del revés. Y ahora tejo otra vez 3 puntos. Están del derecho y estoy cambiando en la vuelta en que estoy cambiando. Entonces hago 2 del revés, 1 del derecho. El siguiente me aparece del revés, entonces tejo la otra disminución 2 en 1 pero del derecho. Listo, tejo mis otros 3 puntos entonces aquí están del revés, entonces los tejo del derecho. 1, 2,
uno del revés y tejo, hago mi disminución. Este está del revés, entonces hago 2 en 1 del derecho y tejo mis otros 3 puntos. Entonces tejo mis otros 3 puntos, están del derecho, los tejo del revés. Este está al revés, lo tejo del derecho. Hago mi otra disminución, como está al revés, lo hago del derecho, 2 en 1. Tejo mis otros 3 puntos. Está del revés, entonces hago del derecho, está del revés, hago del derecho, está del derecho, hago del revés, van 3 puntos, hago mi otra disminución. Como está en punto del derecho, entonces hago 2 en 1, punto del revés. Y tejo mis otros 3 puntos, están del derecho, entonces tejo 2 del revés, 1 del derecho, hago mi otra disminución, entonces está al revés, tejo 2 en 1 del derecho y tejo mis otros 3 puntos, están 2 del revés, los tejo del derecho y 1 está del derecho, entonces tejo 1 del revés para hacer mi otra disminución, entonces está del derecho, tejo del revés, 2 en 1, tomo 2 puntos y saco 1, esa es mi disminución y vuelvo a tejer mis 3 puntos, entonces están del derecho, los hago del revés y está del revés, lo hago del derecho y tejo 2 en 1, hago mi disminución, este está del revés, entonces hago 2 en 1 al derecho y tejo mis 3 puntos siguientes, 1, 2, está del derecho, lo hago al revés, voy a hacer mi disminución, está del derecho, entonces hago 2 en 1 en punto del revés y termino como corresponda, está al derecho, entonces lo hago al revés porque estoy en la vuelta donde estoy cambiando de punto. En la siguiente vuelta, como es la vuelta supuestamente según el tejido es como el revés del gorro, esa vuelta no le hago disminuciones, entonces la tejo tal cual aparece. Entonces donde esté al derecho hago el derecho y donde esté al revés hago el revés. Tejo en esta vuelta tal cual me aparecen los puntos. Si están del derecho los hago del derecho y si están del revés los hago del revés. Así hasta terminar. Y damos la vuelta a nuestro tejido. Y vamos a hacer la otra disminución. Entonces cada 2 vueltas, cada 2 puntos vamos a hacer una disminución. Y tejo cambiando la puntada, cambiando lo que está del derecho lo hago del revés, lo que está del revés lo hago del derecho. Entonces está del derecho lo hago del revés, cada 2 puntos hago una disminución, entonces están los dos siguientes del derecho,
Entonces voy a hacer una disminución 2 en 1, cojo 2 puntos, saco 1 y hago una disminución, dejo 2 puntos, están del derecho y estoy en la vuelta en que estoy cambiando, entonces dejo del revés, hago 2 en 1, mi disminución, están del revés, hago del derecho y dejo mis 2 puntos, estoy en la vuelta del cambio, entonces 2 del revés, hago 2 del derecho, tiene 2 puntos de, voy a disminuir mi punto, entonces están del derecho, entonces hago del revés, saco 2 en 1, dejo mis 2 puntos siguientes, al contrario de lo que estén, dejo mis 2 en 1, dejo mis 2 puntos siguientes, hago la disminución 2 en 1, tomo 2, saco 1, dejo mis 2 puntos siguientes y hago la otra disminución 2 en 1, dejo mis 2 puntos siguientes y hago la disminución 2 en 1 y así sucesivamente. Estoy en la vuelta en que cambio mis puntos. Si están al derecho los hago del revés y si están del revés los hago del derecho. Aquí voy a hacer mi disminución 2 en 1 y dejo mis 2 puntos, hago mi disminución, aquí dejo mis 2 puntos, aquí hago mi disminución y dejo mis 2 puntos, termino la vuelta, hago mi vuelta de revés que va tal cual los puntos como aparezcan. Entonces si están del revés los dejo del revés, si están del derecho los dejo del derecho, así hago hasta terminar la vuelta. Tal cual estén los puntos, así los voy tejiendo. Estoy trabajando por el lado del revés del tejido. Y ahorita hacemos otra disminución donde voy a disminuir un punto, una disminución, un punto, una disminución. Entonces aquí cambia mi puntada, entonces voy a hacerle del derecho porque me terminó y hago una disminución, saco 2 en 1, dejo mi punto, hago otra disminución, dejo 2 en 1, dejo mi otro punto, siempre guardando la puntada, dejo 2 en 1, dejo un punto guardando mi puntada, o sea, haciendo como corresponda, dejo 2 en 1, hago mi punto, la disminución 2 en 1, dejo mi punto, hago la disminución 2 en 1, dejo mi punto, hago la disminución 2 en 1, dejo mi punto, hago la disminución 2 en 1, dejo mi punto, hago la disminución 2 en 1,
tejo mi punto, hago la disminución, 2 en 1, tejo mi punto y ya no hago más disminuciones porque no se puede hacer a la orilla. Mi vuelta de atrás la tejo tal cual esté. Entonces, esta del revés, la tejo del revés, del derecho, tal cual esté mi punto, así lo voy a tejer para que me guarde el diseño de la puntada. También hay algunos tejidos donde simplemente queda una figurita diferente en la parte de la coronilla del tejido. Después haremos uno de esa manera. Bueno, doy vuelta a mi tejido y sigo haciendo entonces la última disminución, que es toda la vuelta 2 en 1. Entonces, 2 en 1, ya los puedo hacer todos por el lado del derecho. 2 en 1, 2 en 1, así hago toda mi vuelta. 2 puntos y vuelvo 1. Eso se llaman disminuciones. 2 en 1, 2 en 1, 2 en 1, así hasta terminar mi vuelta. Listo, ahí ya me quedaron más poquitos puntos. Entonces, vamos a hacer una vueltica tal como aparezcan los puntos. Me aparecen del revés porque la hice todas por el lado del derecho, entonces hago una vueltica más, todos tejiéndolos del revés, y así termino mi gorrito de lo que es el tejido. Y vamos a hacer la parte que es, ahí ya más o menos se ve mi gorrito, y vamos a hacer la parte que es el cerrado. Entonces vamos a dejar una hebrita aquí, no tan cortica ni tan larga, porque con esta vamos a cerrar el gorro. Entonces tengo aquí mi aguja lanera, aquí está, y voy a insertar el hilo, voy a enhebrarla para sacar mis puntos y coser. Listo, entonces, ¿qué hago yo? Le doy la vuelta al tejido y introduzco la aguja por acá. Listo. Y aseguro mis puntos. Saco y le doy otra vuelta para que me queden bien asegurados. Para cerrar mi gorro, le doy otra vueltica y la aseguro bien para que no se me vaya a zafar ningún punto. Entonces ahora sí empiezo a cerrar.
Y empiezo a cerrar mi gorrito. Listo, voy a cerrar. Entonces voy tomando los puntos de un lado y de otro. Voy tomando mis aritos que me quedaron y voy avanzando hacia el otro lado. Ahí me queda mi nudito o mi cadenita de donde yo voy a tomar. Voy a introducir la aguja para hacer mi cerrado. Para hacer mi cerradito de gorro. Listo. Bueno, aquí llegué a la parte que es lila. Entonces para eso le dejé esta hebrita para cerrar el gorro con esa hebrita y que me quede de color bonito. Entonces voy a cambiar de hilo de lana, voy a ponerle la lana lila para que me quede bien bonita. Aquí le corté ya mi hebra moradita, voy a echarle, voy a asegurar aquí con mi lana lila. Listo, aseguré. Ahora sí voy a terminar de coser mi gorrito. Entonces vamos a seguir.
Listo. Termino mi cosidito. Voy a asegurarlo por este lado del revés. Voy a echarle un nudito. Y voy a guardar mi hebra. En este caso yo la guardo con mi aguja lanera, pero también la puedo guardar con mi aguja de crochet o ganchillo, o también con digamos, al empezar un tejido puedo guardarla también cuando estoy iniciando el tejido. Cuando yo voy tejiendo voy guardando la hebra para no tener que hacer estos acabados, pero en este caso yo la hice así. Después les enseño cómo guardar las hebras más claramente. Aquí ya guardé una, me queda una por guardar. A mí me gusta utilizar la aguja de crochet o de ganchillo y dejo las hebras, las guardo en el tejido y las voy urdiendo de tal manera que no se me vayan a salir, para que no me presenten un trabajo defectuoso. Entonces ya la he metido aquí, ya la he guardado, le corto y ya guardé dos. Vamos a guardar las que queden por acá. Volteo el gorrito y voy a guardar estas dos hebritas que ya están aseguradas, solo es guardarlas. Entonces tomo mi aguja de crochet y guardo mis hebras para que no se me vayan a salir y me den seguridad de buen acabado en mi tejido. Listo. Ahí le voy a echar, voy a cortar la puntica para que no se vea, y ella se va perdiendo a medida que uno lave o que uno utilice el gorro. Entonces se va escondiendo y se va quedando ahí fijadita en el tejido. Entonces yo puedo hacerlo con mi aguja de crochet o con mi aguja lanera. Sin embargo, a mí ya estos pedazos así, estos terminados de esta forma, yo los hago con aguja de crochet, me parece que es más rápido. Pero pues a cada uno se le facilita de una manera y pues puede hacerlo de diferentes maneras, no hay problema. Listo. Entonces guardo todas mis hebras, que no me quede ninguna. Este es el revés de mi saco, de mi gorro. Este es el derecho. Entonces yo miro mi gorrito. Este es como para un niño de 2 a 3 años. El gorrito cede bastante. Y le voy a colocar esta borlita que tengo aquí en la parte de arriba, para darle una buena, para darle más gracia, pues que quede más bonito. Entonces voy a introducir mi aguja aquí por el centro, eso, y voy a colocar las hebras y voy a asegurar mi borla. Yo ya les había enseñado en otro video a hacer esta borlita, entonces es cuestión de buscarla y aprender a hacerla. Entonces yo aseguro mi borla aquí y ya le corto las hebras, y así me ha quedado mi gorrito para
un niño o niña, en este caso, de 2 a 3 años. Espero que les haya gustado, que hayan podido elaborarlo y los invito a que se suscriban y que sigan en mi canal aprendiendo todas estas labores de tejer. Gracias